Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de biología. El día de hoy vamos a ver el tema número 1 que corresponde a nuestro tercer bimestre, que es la reproducción. Pero, ¿qué será la reproducción, chicos? La reproducción, según su definición, nos dice que es un proceso biológico. Acá está. Es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos. Ahí está, ¿no? La función de la reproducción es dar descendencia, generar nuevas especies. De esa manera se mantiene la especie de un ser, ¿no? Y es una característica común de todas las formas de vida. Es decir, todo ser que tenga vida va a tener un tipo de reproducción. Ahora, los tipos de reproducción van a ser dos, los llamados asexuales y los sexuales. Cuando hablamos de la reproducción asexual, miren la palabra asexual. Esta reproducción asexual es aquella reproducción en la cual no van a haber órganos reproductores que van a intervenir, sino que aquella reproducción se puede dar por otros factores. Entonces tenemos, la reproducción sexual es aquella que no hay variabilidad genética, ¿sí? No varía su genética. Es decir, los hijos son idénticos a los progenitores. Ahí está. A cambio, en una reproducción sexual, sí vamos a ver que hay cambio genético. Por eso algunos se parecen más al papá, otros se parecen más a la mamá, y eso es característico de la reproducción sexual. A cambio, en una reproducción asexual, como no intervienen los gametos para dar origen a un nuevo ser, el tipo de reproducción que ellos hacen lo hacen con la característica de que su descendencia sea idéntico al progenitor. Por ejemplo, vamos a tener a la esponja de mar que se reproduce asexualmente por gemación. Acá vamos a observar acá, chicos, ¿sí? A la esponja de mar. Esta es una esponja de mar. Es un porífero, ¿no? Pertenece al filo porífero. Este porífero, esta esponja de mar, no va a haber esponja de mar hembra ni esponja de mar macho, no va a haber. Por lo tanto, ellos se reproducen por gemación. Y la gemación es decir, producción de una yema, que es esta de acá, que la voy a poner de color azulito. Esta es la yema, como pueden observar. Esta yema, ¿sí? Parte de quién? De la esponja. ¿Ya? Le sale una yema, la cual se desarrolla, se va a ir desarrollando igual que la esponja, que acá, que la esponja, en este caso el progenitor. Entonces, esta yema, ya cuando llega a una cierta madurez, se va a desprender y a partir de ella, esta se va a poner sésil, es decir, se va a colocar en un sitio, porque las esponjas de mar son sésiles. ¿Qué cosa quiere decir? No tienen movimiento cuando ya están en su etapa adulta. Pero cuando están en etapa de yema, cuando se desprende, van a ir varando por todo el mar hasta que llegan en un lugar donde ellos se sienten cómodos, se adhieren a la superficie de las rocas o al mar y ahí comienzan a crecer y se desarrolla otra esponja. ¿Qué tipo de reproducción? Asexual, por gemación, en la cual vamos a ver que esta esponja, que está en este círculo de color azul, va a ser idéntico en su material genético a la esponja que es su progenitor. ¿Sí? No hay variabilidad genética. Otro, por ejemplo, tenemos la estrella de mar, que también se reproduce asexualmente, pero esta se llama por regeneración, ¿sí? La regeneración, ¿qué cosa quiere decir? Miren, una esponja de mar, esta de acá, vamos a seguir el orden, un cuadrito de color rojo, va a ser el progenitor. Ahí está, la estrella de mar. Este progenitor, ¿ya? Supongamos que por un accidente o por cualquier medio sufre una fragmentación, es decir, un pedacito de la estrella de mar, ¿ya? Este presenta un sistema pentarradial,
Entonces, un pedacito de una de sus extremidades, ¿ya? Se fragmenta. Ahí está. Sufre la fragmentación. Pero, ¿qué es lo que sucede? Sucede que este animalito, al igual que todos los seres vivos, tienen la función de poder regenerar algunas células, ¿no? En este caso va a regenerar su célula de esta parte que ha sido dañada. Y vamos a ver acá que comienza de nuevo a crecer esta extremidad dañada. Pero, ¿qué sucedió con la extremidad que fue, en este caso, que fue separada? Esta extremidad que fue separada va a tener la capacidad de poder reproducirse, es decir, generar otra estrella de mar como vemos acá. A eso se llama reproducción asexual por regeneración, en la cual el fragmento que ha perdido la estrella de mar da origen a una nueva estrella y el fragmento que ha perdido la estrella de mar lo puede recuperar de nuevo. Entonces, de esa manera, la estrella de mar se reproduce, ¿ya? Por regeneración. ¿Qué tipo de reproducción? Asexual. Ahora vamos a ver la Taenia solium, más conocida como la solitaria, que esta se reproduce sexualmente por división múltiple. A ver, vamos a verla acá. A la Taenia solium, más conocida como la solitaria. Entonces, esta solitaria, estamos viendo acá el esquema, miren, esa es la Taenia solium. Como vemos nosotros, la Taenia solium está formado por anillos, ¿no? Unos segmentos que vemos están formados por muchos segmentos, ¿no? Entonces, ahora, de esos segmentos, un pedacito de este basta para que a partir de ahí se genere una nueva Taenia solium, ¿ves? Entonces, ella se está reproduciendo asexualmente. Entonces, es un tipo de reproducción asexual. Y el tipo de reproducción asexual que presenta, ¿sí? Es el de tipo división múltiple. No te olvides, división múltiple. Ahí está, ¿no? Se puede dividir cuantas veces ella quiere y a partir de esa división da origen a una nueva Taenia solium con su igual material genético. Ahora, entonces ya vimos la primera clasificación de la reproducción que es asexual. Ahora vamos a ver la otra clasificación que es la reproducción sexual. Es aquella en la cual van a intervenir órganos reproductores, es decir, van a haber una especie hembra, una especie macho, en la cual van a generar cada uno sus gametos, que es el gameto masculino, el gameto femenino, y el material genético ya va a variar. Por eso dice, es aquella en la que hay variabilidad genética, ya varía. ¿Por qué? Porque van a intervenir dos gametos con diferentes materiales genéticos que se unen y dan origen a un nuevo ser con un nuevo material genético, que es un poquito del material genético por decir, del gameto masculino y con un poquito de material genético del gameto femenino, ¿no? Por eso, cuando nosotros tenemos un parecido, mira, se parece mucho a papá, mucho a mamá, o tiene un parecido a ambos. ¿Por qué? Porque la información genética se ha compartido. Es decir, los hijos se parecen al padre o se parecen a la mamá, ¿no? Que son los progenitores. Y para ello, el padre aporta un gameto, que es el gameto sexual llamado el espermatozoide, en el hombre, y la madre aporta un gameto sexual llamado óvulo, ¿sí? Que también se da en el hombre. Esto es en forma sexual de los animales. No se olviden que el hombre está incluido dentro de este grupo, ¿ya? Del grupo de los animales. Entonces, miren acá. He hecho una gráfica en la cual ustedes pueden observar el gameto femenino, que es el óvulo, en este caso del ser humano, y el gameto masculino, que es el del espermatozoide, que es en el hombre. Estos dos gametos se van a unir mediante el proceso de fecundación y va a dar origen a un huevo o también llamado cigoto, que se desarrolla generando un embrión en la cual este desarrollo dura 9 meses y
cada uno de estos gametos, masculinos y femeninos, han transmitido lo que son los cromosomas, donde se encuentran el material genético. Es decir, cada uno de estos gametos tienen 23 cromosomas. 23 cromosomas del óvulo femenino y 23 cromosomas del gameto masculino. Por lo tanto, nosotros vamos a tener 23 cromosomas, sí, pero ya no 23 cromosomas solos, sino van a ser 23 pares. ¿Por qué? Porque sumamos 23 más 23, ¿cuánto me hacen? 46 cromosomas, es decir, 23 pares. Y eso es lo que caracteriza a todo individuo en su material genético. Y acá podemos ver un gráfico de cómo los espermatozoides ya van a fecundar un óvulo para formar el huevo o cigoto. Entonces, son miles de espermatozoides que presentan esta cola, que es un flagelo que le permite el movimiento, y el óvulo tiene un pH ácido. Por eso, cuando el espermatozoide tiene en contacto con el óvulo, muere. Por eso se necesitan miles de espermatozoides para que vayan debilitando las paredes del óvulo, de tal manera que el óvulo ya se queda indefenso y por ahí uno ingresa y fecunda al óvulo, dando origen a un embrión, ¿no? Para la formación de un nuevo ser que dura alrededor de 9 meses. Ahora nos vamos a basar, ya que conocemos la reproducción sexual y asexual, que es característico de todos los seres vivos, ahora nos vamos a basar en la reproducción sexual exclusivamente del ser humano, ¿sí? Entonces el día de hoy vamos a ver lo que corresponde al aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino, que son los órganos, ¿ya?, que van a intervenir en la reproducción humana. Entonces nosotros debemos saber que los aparatos reproductores, tanto masculinos y femeninos, tienen la principal función de dar origen a un nuevo ser, que este ser mantiene la descendencia de una especie, ¿sí? Entonces, de esa manera, nuestra especie sigue habitando. Porque, ¿qué pasaría si no hubiera los aparatos reproductores? Una especie llegaría a cumplir su ciclo y muere. Y al no haber descendencia, esa especie desaparece. Entonces, los aparatos reproductores cumplen la función de dar origen a un nuevo ser, ¿no? Para que mantenga viva la especie. Entonces, vamos a ver el día de hoy el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Entonces, cada uno de nosotros nos vamos a sentir identificados con cada uno de los aparatos que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Pero es importante conocer de forma general, ¿no? Por cultura. Entonces, cuando hablamos del aparato reproductor masculino, claramente vamos a hablar del sexo masculino, que es el varón, ¿no? El aparato reproductor masculino consta de los siguientes órganos. Vamos a tener, acá vamos a ir señalando, ¿ya? Vamos a tener la vesícula seminal, ¿ya? Vamos a tener por acá la vesícula seminal, voy a ir señalándolo. A ver acá, vesícula seminal, ahí está, ¿ya? Luego tenemos los conductos deferentes, que van a ser estos de acá, conductos deferentes, ¿ya? Luego tenemos la uretra, por acá. Luego tenemos los testículos, por acá. Luego tenemos el pene, por acá. Y tenemos el que más nos menciona, los espermatozoides, ¿no? Que son los gametos masculinos. Entonces, ahora, hemos mencionado estos órganos de forma, ¿ya? De forma general, y vamos a hablar un poquito así acerca de ellos. Por ejemplo, nosotros vamos a tener, acá voy a ir señalando, tenemos acá a este señor llamado los testículos. Los testículos van a ser estos órganos de acá, como podemos observar. ¿Ya? Estos de acá, estos son los testículos. Los testículos tienen la función principal de producir los gametos masculinos, que son los espermatozoides, ¿ya? Los testículos producen los espermatozoides y además producen una hormona llamada la testosterona,
que esta hormona es responsable de los cambios físicos en el hombre. Miren, por ejemplo, el hombre cuando va desarrollando, ¿qué es lo que sucede? Ah, profesor, la voz se vuelve más gruesa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es característico del desarrollo en el hombre gracias a la hormona de la testosterona. ¿Y dónde se produce? En los testículos. Luego, la musculatura del cuerpo es más desarrollada que el de la mujer. Aparece el desarrollo de los órganos y maduración de los órganos sexuales. Al hombre se le ensanchan los hombros, ¿sí? La vellosidad corporal es mayor, es característica de los hombres, todos estos cambios que se deben a la hormona de la testosterona. ¿Y dónde se produce esta hormona de la testosterona? En los testículos. En los testículos también que se producen los espermatozoides. Ahora vamos a tener este otro órgano que viene a ser el epidídimo. El epidídimo es esta parte de acá, que lo voy a poner de color azulito. Esta de acá, el epidídimo, es el lugar donde los espermatozoides van a madurar. Los testículos producen los espermatozoides, pero en el epidídimo el espermatozoide se madura para que pueda estar óptimo y fecundar al óvulo. Luego vamos a tener el conducto deferente, que es un conducto, a ver, un poquito, que es un conducto que lleva, ¿qué? Que lleva los espermatozoides que han madurado en el epidídimo, los lleva hacia donde los lleva hasta acá, hasta esta parte por acá, ¿no? Para que ellos puedan salir por el conducto deferente. Todo esto de acá es el conducto deferente. Todo esto de acá es el conducto deferente. Por acá, así, hasta acá. ¿Ya? Entonces, acá los espermatozoides llegan hasta la vesícula seminal. Esta vesícula seminal se encarga de lubricar y de producir el semen. Por eso se dice vesícula seminal, que es un líquido lechoso, blanquecino, que se va a unir juntos a los espermatozoides. Luego, ese semen que contiene a los espermatozoides van a ser llevados hacia el exterior para la fecundación de un óvulo en el acto sexual mediante la uretra. La uretra es este conducto de acá, que lo voy a señalar de color verdecito, ¿ya? La uretra viene a partir de acá, así. Por eso la uretra en el varón es más grande que en la mujer, porque recorre todo el pene. Entonces vamos a tener que la uretra, ¿ya? La uretra es el conducto por donde va a salir el semen que contiene los espermatozoides. Luego tenemos por acá otro órgano que interviene, que es la próstata, que también es importante, ya que esta se encarga de lubricar, ¿ya? De dar más consistencia acuosa y mucosa a el conducto de la uretra. Luego vamos a tener también la vejiga, bueno, que la vejiga lo mencionan acá, pero en sí directamente no interviene casi en el aparato reproductor, ya que la vejiga es un órgano muscular hueco que almacena la orina. Pero la uretra cumple dos funciones, reproductora y, y del sistema urinario. Reproductora, ¿por qué? Porque permite la salida de los espermatozoides, ¿ve? La uretra permite la salida de los espermatozoides que viene de la vesícula seminal, que es el semen, ¿no? Pero la uretra también permite que la salida de la orina. Entonces, la uretra es un conducto que tiene doble trabajo. Permite la salida de la orina que se almacena en la vejiga y permite la salida del semen que contiene a los espermatozoides, ¿ya? No se olviden que la uretra cumple dos funciones. Luego tenemos órganos externos como el pene que es un órgano cavernoso, esponjoso, en la cual está cubierto por una piel retráctil que es llamado el
Ahí se me fue de la mente a ver. Este órgano, esta piel retráctil que recibe el nombre, es esa piel que protege al pene. Entonces, estos son los órganos, tanto externos como internos, del aparato reproductor masculino. También vamos a tener por acá que nos habla de la hormona que produce el testículo, que es la testosterona, es la hormona casual que causa el desarrollo en el adolescente, pero también se encarga de los caracteres sexuales como el desarrollo de los órganos reproductivos y el crecimiento del vello en la cara, de las axilas, el cambio de voz, etcétera, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado acá. Entonces, esto viene a ser todo referente al aparato reproductor masculino, ¿ya? No olvidarnos que el encargado de producir los espermatozoides es el testículo, junto que el testículo produce a la hormona de la testosterona, responsable de todos los cambios físicos que hemos mencionado acá, ¿no? Luego vamos a tener ahora el aparato reproductor femenino. Así como hemos hablado del aparato reproductor masculino, vamos a conocer un poquito acerca de este aparato, que es el aparato reproductor femenino. ¿Ya? Entonces, a ver, el aparato reproductor femenino, como su propio nombre lo dice, pertenece al sexo femenino, ¿no? En la cual se van a sentir más identificadas las mujercitas, ¿no? Entonces, los órganos del aparato reproductor femenino, vamos a tener las trompas de falopio, las que llevan a cabo la fecundación, y los ovarios que producen los óvulos. Los ovarios también producen dos hormonas sexuales, el estrógeno y la progesterona, y la primera se encarga del crecimiento de los órganos sexuales durante la pubertad, aparición del vello, crecimiento de las mamas y el desarrollo de los órganos reproductores. Entonces, a ver, miren, vamos a ver parte por parte acerca del aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino va a estar dividido en dos partes, por decir, los órganos internos o genitales internos y los órganos externos o genitales externos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la parte externa, es la parte visible, la parte palpable en la cual la mujer puede ver, ¿no? Va a estar constituida por quién? Va a estar constituida por los labios mayores, como están acá. Pueden ver, esta parte corresponde a los labios mayores. Tenemos por acá a los labios menores, que se encuentran más internos. Luego tenemos el clítoris. Luego tenemos lo que es la vagina, ¿ya? Y luego tenemos la uretra. Miren, acá la uretra en la mujer es muy diferente a la del hombre. Habíamos visto que la uretra en el hombre iba a tener dos funciones. Permitía la salida del semen que contiene el espermatozoide y permitía la salida de la orina, ¿no? Que se almacenaba en la vejiga. A cambio, en la mujer, la uretra solamente tiene una función, que es la función de permitir la salida de la orina. Nada más, ¿sí? Entonces, la uretra en la vejiga, disculpen, en el aparato reproductor femenino, solamente tiene la función de permitir la salida de ¿quién? De la orina que se encuentra almacenada en la vejiga. Luego tenemos la vagina, que es este orificio de acá, en la cual permite la salida, ¿ya?, del feto cuando se desarrolla en el útero durante 9 meses, y también permite la salida de la menstruación, que es un proceso de eliminación de los óvulos no fecundados. Entonces vamos a ver que este conducto de acá permite la salida del nuevo ser y también de los óvulos no fecundados. Y la uretra, no te olvides, que solamente permite la salida de la orina. Esto es lo que corresponde a los órganos externos. Ahora vamos a conocer los órganos internos o genitales internos. Vamos a empezar por esta parte de acá, de color verde que estoy colocando, que es el útero. El útero, ¿ya? El útero es el lugar donde se va a desarrollar el embrión, es decir, el óvulo fecundado, el huevo o cigoto.
Y el útero también recibe el nombre de matriz. Acá, le dice por eso. El útero o matriz es en donde se desarrolla el embrión. Bien claro lo dice acá. Luego vamos a tener, nos dice la vagina, bueno, ya lo hemos mencionado, pero lo hacemos mención, acá está, el conducto de la vagina, que es el canal de parto, es decir, la salida del feto y del flujo menstrual. Ahí está, bien claro, está mencionando. Luego regresamos a los órganos internos, ya conocemos el útero, que es la parte donde se va a almacenar el huevo cigoto, que es el feto, acá, vamos a ponerlo de color rojito, acá se desarrolla, ¿sí? Y luego sale, luego ya el bebé formado va a salir por este conducto, que es el conducto de la vagina, ¿no? Sale y tenemos el nuevo ser. Pero ahora, vamos a ver otros órganos que están conformando al aparato reproductor femenino. Tenemos por acá esta de acá, chicos, miren, que son dos, que lo tenemos señalando acá, que son las trompas de falopio. Las trompas de falopio va a ser el lugar en donde los espermatozoides y el óvulo se van a fecundar. ¿Ya? Miren, a ver, el óvulo, como hemos visto, tiene la forma circular, ¿no? El de la mujer. Ya, acá está el óvulo. Y acá está otro óvulo, supongamos. ¿Ya? Entonces, mediante el acto sexual, los espermatozoides van a ingresar y estos espermatozoides, a ver, ya subito, estos espermatozoides van a ir y van a llegar acá, justo en las trompas de falopio. Es acá, en este lugar, donde se da la fecundación del óvulo. Por eso dice acá, miren, vamos a señalarlo con el texto que nos dice, a ver dónde lo leí, los ovarios, acá está. Se lleva las trompas de falopio en las que se lleva a cabo la fecundación. Ahí está, trompas de falopio, se lleva a cabo la fecundación. Ahí está, chicos. En estos lugares se lleva a cabo la fecundación, es decir, la unión del óvulo, que es el gameto de la mujer, con los espermatozoides que han ingresado, que es el gameto masculino. Entonces, ahí es donde se da la fecundación. Entonces, una vez que el óvulo se ha fecundado, ese óvulo fecundado va a movilizarse, va a tener un movimiento. Imagínense que de este lado, ya, de ustedes, de su lado izquierdo, este óvulo llegó a ser fecundado. Entonces comienza su movimiento de esta manera y se aloja acá en las paredes del útero. Se adhiere al tejido del útero y es ahí donde comienza a desarrollarse el feto que con el pasar de los meses va creciendo, creciendo y creciendo hasta que al final llegó su desarrollo para que pueda salir a través de este conducto que es la vagina, ¿no? Luego tenemos por acá, chicos, pero estos óvulos, ¿quién los va a producir? Acá vamos. Los que se encargan de producir los óvulos, ¿ya? Son estos de acá. Ah, como que no se ve mucho el color, ¿no? Vamos a cambiar. Ahí está. Estos de acá, que son llamados los ovarios. Los ovarios, ¿ya? Los ovarios son los que se van a encargar de producir, ¿qué? Se van a encargar de producir los óvulos. Ahí está. Los ovarios que producen los óvulos. Pero no solamente producen los óvulos, sino también que van a producir hormonas sexuales, que es el estrógeno y la progesterona, ¿no? El estrógeno y la progesterona. Y el estrógeno, ¿ya? Y el estrógeno, acá está, que es el responsable el encargado del crecimiento de los órganos sexuales durante la pubertad,
es decir, aparición del vello, del crecimiento de las mamas y el desarrollo de los órganos reproductores, ¿ya? Entonces, en el ovario se producen los óvulos, no te olvides, y también se produce, ¿qué? Se producen estas hormonas sexuales. Entonces, estos vendrían a ser los órganos tanto externos como internos de la mujer, ¿ya? Luego vamos a tener, chicos, por acá vamos a ver este esquema también de los cambios físicos en la mujer, ¿sí? Responsable por la hormona del estrógeno. ¿Ya? Ahí está. Los cambios físicos característicos en una mujer. A la mujer ya le aparecen lo que son las glándulas mamarias, comienza su desarrollo, luego desarrollo y maduración de los órganos sexuales, acumulación de las grasas en algunas zonas, es decir, al hombre ustedes vieron que se le ensancha los hombros, y en cambio a la mujer se le ensancha las caderas, la vellosidad corporal es menor, la voz es más fina que el del varón. Eso es lo que caracteriza a los cambios físicos de la mujer, responsable de qué hormona, del estrógeno. No olvidarnos, responsable de los cambios físicos. Muy bien, chicos, y entonces eso sería todo por el día de hoy con respecto al curso de biología y la función de reproducción que tiene el ser humano.